Amados, bendiciones, qué gusto saludarles una vez más, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecirles sus vidas de una manera muy especial. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes porque se esfuerzan cada día a sacar un tiempo para aprender más de las cosas del Señor, más de su palabra, para estar más cerca de Él. Esa es la consigna diaria, que podamos acercarnos confiadamente hacia Él y darle gracias por sus bondades, por sus misericordias, darle gracias por sus propósitos, darle gracias por el don de la vida. Hoy vamos a estar extrayendo nuestra oración de la palabra de Dios, donde dice el libro de Marcos, capítulo 12, Marcos capítulo 12, del verso 28 al verso 34. Ahí está la lectura que vamos a hacer el día de hoy. Y para ello, Franklin va a ser tan amable de guiarnos en esa lectura. Bien pueda, Franklin. Buenos días a todos. Buenos días. Listo. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amáis al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay más mandamiento mayor que estos. Entonces los escribas le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, dijo: no, estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Amén. Muy bien. Franklin, muchas gracias. Muy Un gusto. amable por hacer esta lectura. Bienvenidos todos quienes están ingresando a esta plataforma a recibir una palabra refrescante. El título lo dice todo: el gran mandamiento. ¿A cuál mandamiento se estaba refiriendo Jesús? Al que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Ya lo estaremos leyendo en su momento. Pero la respuesta es la que dio el Señor Jesús a uno de los escribas. Este escriba, como bien se lo dijo el Señor Jesús, no estaba lejos del reino de los cielos, porque por lo general los escribas se interesaban era más que todo en enseñar la ley, en enseñar los dichos de la boca de Dios. Ellos se basaban mucho en los 613 mandamientos que recibió Moisés cuando estuvo en la presencia de él 40 días y 40 noches. Creo que todos nos acordamos cuando el Señor le dio las tablas de la ley a Moisés. Y ahí estaban escritos o registrados 613 o enseñanzas o mandamientos. Eran muchísimos, ¿verdad? Y difíciles de cumplir en su gran mayoría. Pero era lo que Dios había establecido. Y eso era lo que hacían los escribas: interpretar la ley, enseñársela al pueblo. Todo lo contrario hacían los saduceos. Los saduceos de la época, a ellos no les gustaba que se enseñara algo más fuera de los 613 mandamientos. O sea, para los saduceos la interpretación no era muy válida. Era lo que cada uno entendiera
a nivel personal, pero que alguien se la enseñara, para ellos no era viable que alguien pudiera interpretar la palabra de Dios. Entonces, los escribas no eran de esa forma. Ellos eran muy diferentes. Ellos sí aceptaban una interpretación. Por eso el escriba, dice el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Acordémonos que ellos venían preguntándole al Señor Jesús sobre la resurrección. Los escribas estaban muy interesados acerca de ese tema. Y al ver el escriba que el Señor le responde con tanta sabiduría, entonces le parece bien al escriba aprovechar esa oportunidad y le suelta la pregunta al Señor Jesús y le dice al mismo Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Oiga, tremendo, ¿no le parece? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y podemos darnos cuenta que uno de los mandamientos que recibió Moisés, el primero prácticamente, de los que aún conocemos nosotros por tradición, por enseñanza oral desde nuestros antepasados, está en el libro de Éxodo, capítulo 20. Quiero que lo busque usted también en su Biblia, Éxodo capítulo 20, ¿sí? Y dice el versículo número 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Prácticamente ese era el primer mandamiento de los que recibió Moisés allá en el monte Sinai, porque el Señor le estaba diciendo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí comienzan los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa era la consigna. Y de ahí en adelante, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y luego le añade, no te inclinarás a ellas. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. De ahí en adelante, el Señor empieza a hablar acerca de honrar al Padre y a la Madre, etcétera. O sea, los mandamientos empiezan a desglosarse de ahí en adelante y llegaron hasta nuestros días. Pero la pregunta, volvamos por favor a Marcos capítulo 12. La pregunta que le hace aquí el escriba al Señor Jesús está relacionada con eso, porque el escriba, como tenía tanta información en su mente, él quería era como resumirla. ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? El Señor Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese fue el primer mandamiento. Volvamos otra vez al Antiguo Testamento, pero al libro de Deuteronomio, capítulo número 6, el versículo 4. Cuando usted lo lee, ahí lo va a poder comprender. A este versículo era el que se refería al Señor Jesús. Y le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el principal o el primer mandamiento. Y luego le añade el Señor Jesús y dice, y amarás a Jehová tu Dios ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otra parte de la escritura dice con toda tu mente. Entonces vemos nosotros que es muy importante tener uno la prioridad para amar a Dios. Es una prioridad. Prácticamente el Señor Jesús le estaba diciendo al escriba, ¿qué es lo primero que debes hacer cada día? ¿A quién es la primera persona que debes tener en tu corazón? Eso le está diciendo el Señor Jesús a este hombre, interesado en saber
en resumir las cosas. Mire que a veces nosotros nos llenamos de mucha palabra. Silencio, A silencio. veces nosotros nos llenamos de mucha información y nosotros somos muy dados a como a competir. Y a veces nosotros también de algo pequeño queremos hacer algo muy grande. Antiguamente ya los mismos escribas, los mismos fariseos, los mismos saduceos, las personas de la época, los estudiosos de las escrituras, ellos eran dados a añadirle y añadirle y añadirle. Cuando el Señor Jesús lo que hizo fue resumir la ley, resumir los mandamientos. Y entonces por eso él con mucha sabiduría le responde a este escriba. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así lo debía de ver él. Y así él lo aceptó. Porque vamos a seguir leyendo en el libro de Marcos, capítulo 12, cómo el Señor Jesús cuando le responde eso, le dice luego, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí hay 4 cosas muy importantes que nosotros debemos empezar a hacer con Dios. Somos muy dados a buscar el amor de Dios, pero Dios también busca nuestro amor. Él también busca nuestro corazón. Él también busca nuestra alma y también busca nuestros pensamientos y también busca nuestras fuerzas. O sea, el Señor nos quiere todo de nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a darle todo al Señor? ¿Cuántos nos hemos esforzado? A veces nosotros le damos mucho, le ponemos mucho corazón a muchas cosas, cuando nuestro corazón debe estar conectado con el de Dios. El Señor Jesús lo decía, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo de igual manera. O sea, cada uno da de lo que tiene en el corazón. Nosotros debemos darle nuestro corazón al Señor. Ahí donde se refugian las emociones, los sentimientos, las pasiones. Nosotros debemos entregarle el corazón al Señor. Por eso dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? También dijo el Señor Jesús, con toda tu alma. Acordémonos que nuestra alma es la única que está en peligro, la única. El Señor Jesús quiere salvar nuestra alma. En el libro de Juan, el Evangelio, capítulo 3, verso 16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que se puede perder de nosotros? Nuestra alma. Es lo único que se puede perder. El espíritu, cuando nosotros morimos, vuelve a Dios. El cuerpo vuelve a la tierra, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Pero el alma es la que queda prácticamente como a la deriva. A menos que nosotros estemos en Cristo Jesús, nos dará certeza, nos dará seguridad que nuestra alma va a subir hacia la presencia del Señor. De lo contrario, va a descender hacia las profundidades del abismo, lo cual no quiere Dios, ni nosotros tampoco. No queremos que nadie se pierda. No es justo que tanta creación, tanta maravilla, tanto que Dios hizo por nosotros, las personas terminen perdiendo su alma para siempre. Todo por cosas de menor importancia, como el orgullo, como la vanidad, como el amor por los bienes materiales y tantas cosas. Las personas están desviando el enfoque hacia la eternidad, lo están poniendo aquí en algo muy terrenal, en algo pasajero. Y las personas están arriesgando su eternidad, la arriesgan con esas cosas que ya les hablé y algunas otras más. Por eso dice el Señor, con toda tu alma,
con toda tu mente. Dice el libro de Isaías capítulo 26, verso 3. Porque él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Entonces, obligarnos nosotros a pensar en las cosas de Dios, obligarnos prácticamente cuando estemos en problemas, quitemos la mirada del problema y pongámosla en el Señor. Busquemos al Señor, porque a veces uno lo nota cuando va en un medio de transporte o cuando va por la calle, uno ve las personas van muy concentradas en su problema, van muy enfocadas en su problema. Por eso muchas veces lloran solos, hasta hablan solos. ¿Por qué? Porque obligan su mente a crearse unas películas que a veces no existen. Y la mayoría de nuestros problemas nunca fueron verdad, porque nosotros los creamos en nuestra mente. O sea, nos fuimos más allá de la realidad. No, se nos fue la mano pensando. Como hay personas que se acuestan y no pueden dormir porque se ponen a pensar en el problema. Alguien dijo con respecto a la infidelidad, ¿sí? El celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que se imagina. Y así pasa con las personas que le tienen miedo al futuro. No viven un presente por pensar tanto en el futuro. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será el día de mañana? Por eso el Señor atacó mucho ese problema del afán y la ansiedad. Y nos dice, dejemos que cada día tenga su propio afán. Entonces, obligarnos nosotros a amar al Señor. Ese es el principal mandamiento. Y en cuarto lugar dice, con todas tus fuerzas. De igual manera, o sea, nosotros somos seres que podemos elegir qué hacer. Tenemos la opción de elegir, pero nosotros debemos esforzarnos a estar de rodillas muchas veces. Eso es estar en fuerzas ahí, porque hay algo que me quiere como que llevar para otro lado. Todos nosotros, el Señor Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, porque la carne quiere siempre estar haciendo otras cosas y uno debe hacer resistencia, debe quedarse ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta tener resultados. Esforzarse uno. Muchas veces privarse uno del sueño. ¿Para qué? Para estar en Dios, escudriñando su palabra, estar haciendo oración, estar haciendo un escrito, enviando un mensaje. Hay muchas cosas que demandan las fuerzas del ser humano. Por eso el Señor dice que Él le renueva las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero son fuerzas ¿para qué? Para hacer su voluntad, para hacer su propósito. Nosotros no dependemos de una motivación. Como pueblo de Dios no somos personas motivadas, somos personas enfocadas en un propósito y en un propósito eterno. ¿Qué es lo que a usted lo levanta todos los días? A muchas personas son sus hijos, a otras personas son sus riquezas, a otras personas son su fama, su hobby. Muchas personas quieren bajar de peso y se esfuerzan. Ustedes los verán por los parques, los verán en los gimnasios, esforzándose. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren conservar una figura, ser unas personas estéticas, o porque quieren alcanzar grandes sumas de dinero y se esfuerzan. Antes de que nosotros nos levantáramos ya había gente despierta, trabajando, haciendo muchas cosas. Eso demanda esfuerzo. ¿En qué estamos colocando nosotros nuestras fuerzas, mis amados? Esa es una buena pregunta para nosotros hoy. 4 cosas que Dios pide de nosotros. Amarlo con todo el corazón, amarlo con todo el alma, amarlo con nuestra mente y amarlo con nuestras fuerzas. Por eso, esa es la respuesta que le da el Señor Jesús a este escriba. Y después le dice, el segundo es semejante. O sea, lo que quiso Jesús es unir un mandamiento con el otro para que este escriba quedara muy bien encauzado, ya que lo vio tan interesado. Mire que hay personas a las cuales
usted les puede explicar mejor la palabra de Dios. Puede profundizar un poco más. Porque el Señor Jesús lo vio muy interesado a este hombre. De que no quería ser como los demás. Él quería ser diferente. ¿Sabe por qué usted está en esta plataforma? Porque usted quiere ser diferente. Porque usted quiere más, pero quiere una revelación y una información más precisa de lo que Dios quiere decir en su palabra. Entonces, el escriba recibe directamente del Señor Jesús no solamente la prioridad, sino que le añade algo más. En el verso número 33, el 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, en una pregunta, Dios le devolvió dos respuestas que tienen que ver con lo mismo. El amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente y con las fuerzas. Y Jesús lo une al otro mandamiento y le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será importante para el Señor Jesús que nos amemos unos a otros? Muy importante, mis amados, demasiado importante. Es demasiado importante que nos amemos a pesar de nuestras diferencias, que nos amemos a pesar de nuestro estrato social, que nos amemos a pesar de nuestra cultura, que nos amemos a pesar de nuestra diferencia económica, que nos amemos, que nos podamos comprender. Amados, Dios nos colocó a nosotros en este tiempo. Dios nos colocó para compartir la vida entre los que estamos. Lo mejor que podemos hacer es aceptarnos como somos, dejar las envidias a un lado. Mire que David, el rey David, resumió toda la ley en 11 mandamientos. Vamos a leerlos. Él los desglosó en el Salmo número 15. Hay 11 mandamientos que dio David en su momento. O sea, porque cada quien trata de resumir la ley según la pueda entender y según la pueda practicar. Hay muchas personas que dicen, no, yo hago una obra de caridad y para ellos esa es su ley. Yo hago una obra de caridad, ¿sí? Para otros es, yo no le hago mal a nadie y esa es su ley. Y aquí vamos a ver en el Salmo número 15, 11 mandamientos. Así lo resumió David en su momento. El primer versículo dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Primero, el que anda en integridad. Segundo, el que hace justicia. Tercero, el que habla verdad en su corazón. Cuarto, el que no calumnia con su lengua. Quinto, ni hace mal a su prójimo. Sexto, ni admite reproche alguno contra su vecino. Séptimo, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Octavo, pero honra a los que temen a Jehová. Noveno, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambie. Décimo, quien su dinero no dio a usura. Y décimo primero, ni contra el inocente admitió cohecho. Y ya, ¿qué dice a lo último? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Tremenda enseñanza que nos da David, ¿no les parece? Él lo que hizo fue resumir todo lo que él sabía. Él lo resumió en estas 11 verdades, en estas 11 máximas que le entregó a su pueblo. Para él esa era como el resumen de toda la ley, de todo lo que haya que hacer en la vida.
Por eso cuando el Señor Jesús le responde al escriba, allá en Marcos 12:31, le dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y asegura el mismo Señor, no hay otro mandamiento mayor que estos. Amarnos, ayudarnos mutuamente, hacernos la vida más fácil, ayudarle al que está caído, levantarlo, darle una palabra de aliento a aquel que la necesita. Amado, nosotros somos respuesta de Dios. Por eso usted no va a ser de las personas que va a codiciar lo de otros. No hay necesidad. Mire, Dios tiene para usted mucho más de lo que usted necesita. No le codicie los bienes a otros. No trate de quitarle a otros cómo lo consiguieron, no lo sabemos. Tranquilo, descanse en el Señor. Ame a sus hijos, eduque a sus hijos. No quiera que sus hijos sean como los hijos de otros, no. Edúquelos conforme Dios le dé direccionamiento. Levante su casa, su familia. Siéntase feliz en el lugar donde está. No se menosprecie. No se menosprecie. ¿Por qué? Porque el amor a los demás está como medido en el amor que sentimos por nosotros mismos. Sin caer en esas extravagancias. Sin caer en ese amor como le pasó, ¿cierto? Aquel joven que se amaba tanto que él se veía en el reflejo del agua y él se sentía hermoso y él pasaba horas ahí. Pero un día alguien le dijo que no era hermoso. Un día alguien le dijo que no era lo que él pensaba. Y por esa razón se quitó la vida. ¿Sí? Se quitó la vida. Todo porque no se calificó a sí mismo. Esperó la calificación de los demás. ¿Cómo está evaluado el amor? Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Nadie se maltrata a sí mismo. Nadie se pega a sí mismo. Entonces, reza uno de los derechos universales del hombre, que mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Dejarlos vivir su vida. Yo creo que muchas veces en comentarios de sala, comentarios de comedor, de cafetería, se habla de los demás. Alguien dijo, recuerdo una frase de un adulto mayor, hace muchos años, un hombre con el cual le aprendí mucho, y él dijo en una ocasión, debemos hablar de las personas, pero lo que no debemos hablar es mal de las personas, porque ¿de quién más hablamos nosotros? Hablamos de personas, hablamos de nuestros gobernantes, hablamos de nuestras autoridades, hablamos de nuestros líderes, hablamos de nuestros hermanos en Cristo. Lo que no debemos hablar es mal de ellos, no poner en la picota pública a los demás. El Salmo 1 dice, no andes en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores te sientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque escarnecer es quitar las carnes, es dañar la integridad de alguien. Por eso el Señor le dice a este hombre, ¿sí? El segundo mandamiento es similar al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso hay una canción que en lo personal siempre me ha fascinado que dice, amémonos de corazón y de labios no fingidos. ¿Cuánto la hemos escuchado alguna vez? Esto es para personas que llevan mucho tiempo en el evangelio. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. ¿Sí? Para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. No hacernos daño, no hacernos daño. Al contrario, que si alguien nuevo llega a la iglesia, qué bendición, qué maravilla, Señor, gracias, porque tú eres el que añades a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es enfocarnos en amar a Dios con el corazón,
con el alma, con la mente y con las fuerzas. Si eso es así, no nos va a dar tiempo de despreciar a los demás. El Señor Jesús tenía motivos aún para atacar a sus verdugos, pero él no lo hizo, porque él cayó de amor. Dice su palabra que no abrió su boca. Al contrario, su primera palabra cuando estaba en la cruz del Calvario fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso debiera ser nuestra consigna. Señor, perdónanos. Perdónanos las veces que nos creemos más que los demás, cuando no es así. No es así. No somos más que nadie, tampoco somos menos. Somos lo que Dios ha querido que seamos en este tiempo. Que si podemos mejorar, amén, vamos a mejorar en nuestro intelecto, en nuestro léxico, vamos a mejorar en nuestras finanzas, pero que eso no nos haga ver a las personas mal. Por esa razón hay que leer la palabra. Quiero, para terminar esta parte, que usted se ubique en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, y nos demos cuenta por qué nosotros necesitamos escudriñar las escrituras, por qué nosotros necesitamos amarnos unos a otros. Dice el versículo 19 de Deuteronomio 17, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Hasta ahí está el por qué leer la palabra. Ahora mire el beneficio, el propósito, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Para eso estamos acá, para ayudarnos a vernos con ojos de amor. Me gustaría que hoy nuestra oración fuera esta: Señor, porque a veces amamos a Dios, pero no amamos la creación de Dios. Amado, si usted no puede amar al que ve, ¿cómo puede amar al que no ve? Si no podemos amar al vecino, si no podemos amar a la persona que prospera, si no podemos amar al gobernante, si no podemos amar a la autoridad, que lo vemos, que es un ser humano común y corriente como nosotros, si no podemos orar por amor por ellos, ¿cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios con el corazón, con el alma, con la mente, con las fuerzas, cuando no hacemos un poquito de esfuerzo por amar a los demás? Yo les invito a que ahí donde se encuentran, si lo pueden hacer, inclinen su rostro con humildad, decirle al Dios de los cielos: Señor, definitivamente yo también necesitaba una respuesta como esta, como la que le diste al escriba, Señor. Una respuesta así, de este tamaño, porque él fue el interesado. Él fue el que preguntó: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús no solo le entrega uno, le entrega dos. Amarás a tu Dios, amarás al Señor tu Dios. No hay otro Dios. No puedes amar a otro Dios, porque no existe otro Dios. Los demás dioses tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Semejantes a ellos son los que los hacen. Pero nosotros amamos a un Dios grande, a un Dios soberano, al creador de los cielos y de la tierra, al creador de las cosas visibles como invisibles. Él fue el que nos formó. Él fue el que sopló su aliento de vida sobre nosotros. Él fue el que nos dio un propósito. Él es el que nos colocó en una congregación, en una iglesia. Él fue el que nos dio un esposo cuando no lo teníamos. Él fue el que nos dio una esposa cuando no la teníamos. Él fue el que nos dio hijos cuando no los teníamos. Él fue el que nos dio una casa. Él fue el que nos dio un talento, una habilidad. Él fue el que desarrolló todo eso en nosotros.
No tenemos nada de qué vanagloriarnos. No tenemos nada de qué sentirnos más que los demás, porque este mismo aire lo respiramos todos. Este mismo sol nos calienta a todos. Esta misma lluvia desciende sobre buenos y sobre malos. Estamos sujetos al campo. Estamos sujetos a los días. Estamos sujetos a los años. Estamos sujetos a envejecer. Estamos sujetos también a la alegría. Estamos sujetos a compartir unos con otros. Dígale, Dios, yo quiero amarte cada día más. Tú eres mi prioridad, Señor. Tú eres el primero en mi vida y no acepto nada, Señor mío, que ocupe tu lugar. Nada. Ni mi esposa, Señor, ni mis hijos, ni mis talentos, ni mi ministerio, ni mis habilidades, Señor. Nada puede ser más importante que tú, Padre. Dígaselo usted allá en sus palabras, Señor. Mi esposo no puede ser el primero en mi vida. Primero eres tú, Señor. Mis hijos no pueden ser los primeros en mi vida, Señor. Eres tú, Padre Santo. Eres tú, Señor del cielo, porque a ti, Señor, a ti te tendré que dar cuenta de todo cuanto he hecho en esta vida, Señor. Por esa razón, hoy me alegro de que tú seas mi prioridad, Señor amado. Dígaselo de corazón, Señor. Mis talentos, mis habilidades, la fama que buscan muchos, Señor, los han apartado de ti, Padre. Y no queremos que a nosotros nos pase eso, Señor. Queremos más bien como este escriba, Señor, que se interesó por resumir la ley, así como lo hiciera David en su momento, Señor amado, que él lo redujo en sus palabras, Dios. ¿Quién podría habitar en tu tabernáculo? ¿Quién podría estar delante de tu presencia, Señor? Y él en sus palabras, Padre, encontró, Señor, maravilloso. Encontró que una persona, Dios, que es íntegra, puede estar delante de tu presencia. Una persona que hace justicia puede estar delante de tu presencia. Una persona que habla verdad en su corazón es digna de estar delante de tu presencia. Una persona que no calumnia con su lengua también califica para estar delante de ti, Señor. Una persona que no le hace mal al prójimo. Una persona que no admite reproches contra su vecino. Una persona, Señor, al cual sus ojos es menospreciado, Padre. Una persona, Dios mío, que honra a los que temen a Jehová. Una persona, Señor, que aún jurando en daño suyo propio, no cambia por eso, Dios. Una persona, Padre, que no da el dinero a usura. Una persona que no admite cohecho contra el inocente, Señor. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos estas verdades. Y hoy vamos a esforzarnos, Señor, que así como te amamos a ti, con el corazón, con el alma, con la mente y con nuestras fuerzas, así vamos a empezar a amar a las personas que están a nuestro lado. Dígale, Señor, quizás muchos no me van a entender. ¿Por qué los amo tanto, Señor? Dígale al Dios de la gloria, Señor, mi vecino no lo va a entender. ¿Por qué le paso una y dos y tres cosas que me hace? Porque no siento rencor contra él. No siento hacerle mal a ella. Dígale al Dios de la gloria, Señor, debo empezar a amar a las personas con mi corazón. Porque lo que tú amas, yo debo de amarlo. Pero también lo que tú aborreces, yo debo aborrecerlo. Tú amas al pecador, Señor, pero aborreces el pecado. Así debo hacer yo, Señor mío. Dígale al Dios de la gloria, Señor, debo aprender a amar a aquellas personas que son diferentes a mí, Señor, en su credo, que son diferentes a mí en su personalidad, que son diferentes a mí en su carácter, que son diferentes a mí en su economía, Señor. Debo amar al rico, pero también amar al pobre, Señor. Debo aceptarlo, Dios, porque con ellos estoy compartiendo esta vida. Con ellos estoy compartiendo este tiempo. Dígale al Dios amado, Señor, haré mi mejor esfuerzo. Voy a aceptarlo en mi mente, Señor, que tú no nos creaste a todos iguales. Nos hiciste, Señor, a unos con más habilidades que a otros y los aceptamos. Dígale, Señor amado, todos tenemos parte en ti, mi Señor, porque no hay ser humano que haya salido de otro lugar.
Todos salimos de ti, Señor. Todo ser humano proviene de ti, Padre. Todos fuimos creados a tu imagen y a tu semejanza, Señor. El yo odiar a alguna persona, Padre, me estaría haciendo o dando el equivalente a odiarte a ti, Señor. Porque tú lo creaste a tu imagen y a tu semejanza, Señor. El único que odia la imagen y semejanza tuya es el diablo, Señor, que quiere destruir a los seres humanos, que quiere verlos en la ruina, en la escasez. Pero entre nosotros no va a ser así, Señor. Entre nosotros como familia Oasis, entre nosotros como familias, cada uno en particular, Señor. Entre nosotros como personas nos haremos el bien, Señor. Nos haremos el bien, no importando la raza, no importando el color de su piel, no importando su estrato económico, Señor, no importando, Dios mío, sus diferencias, Padre. Voy a aceptarlo, Señor. Ahí comenzará un gran cambio. Ahí comenzará un gran cambio. Ahí comenzará un cambio extraordinario, mis amados, cuando empecemos a aceptar a las personas tal y como son, con sus defectos, pero también con sus cualidades, con sus fortalezas, pero también con sus debilidades. Elogiarlos en lo que hacen, resaltarles sus logros, aplaudirles sus victorias, hacer parte de ese amor, reconocer que son mejores, claro que sí, y decirle al Dios de la gloria, Señor, gracias, porque son personas que me colocan también unos listones altos, Señor, que se esfuerzan y debo aprenderles a ellos, Señor mío. Debo aprender lo mejor de cada uno, Dios, porque yo aprendo de otros en lo que ellos son mejores en mí, Señor amado. Sí, Padre Santo. Dígale al Dios de la gloria, Señor, no voy a sentir envidia por nada ni por nadie, Señor. No voy a guardar rencores, Padre. Voy al contrario a perdonar, Señor. Hoy voy a perdonar, Señor, de corazón, Dios amado. Hoy voy a perdonar, Señor mío, lo que pasó en el pasado, Señor amado. Hoy lo perdono, Dios, porque entiendo como tú lo hiciste, Señor Jesús, en la cruz. Perdonaste, Señor, a tus verdugos. Los perdonaste, Señor, a los que te pusieron la corona de espinas, a los que te clavaron las manos y los pies, Señor, al que le pasó vinagre para que bebiera, Señor amado, al que le atravesó la lanza con en su costado, Señor. Oh Padre Santo, tú lo perdonaste todo, Señor. Aquellos que te escupieron, Señor, aquellos que te hicieron la vida difícil, aquellos que te trataban de profeta y decían, profetiza quién fue el que te golpeó. Señor, todo eso, toda esa injuria, toda esa calumnia, toda esa burla, Señor, tú la perdonaste. Señor, nosotros no somos mejores que tú. No somos mejores, Señor, como para no perdonar, como para no olvidar, Señor, como para no pasar la página, Señor amado. Queremos avanzar y entendemos, Señor, que así como tú le respondiste a este hombre, Señor, a quien tú terminaste resaltando y diciéndole a ese hombre, no estás lejos del reino de los cielos. No estás lejos del reino de los cielos. Me hiciste una pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y ya la tiene. Y te gozaste, te alegraste. Jesús le vio el brillo en los ojos a este escriba. Jesús le vio el brillo en su corazón, al igual que está viendo el brillo de la alegría de su alma, mi amado. El Señor está viendo el gozo con el cual usted recibe la palabra cada día. El Señor se alegra cuando las personas lo entienden y lo comprenden y lo aman a Él. El Señor se alegra con ellos. Por eso cada día Dios está dispuesto a darte una palabra refrescante, una palabra que te bendiga, que te ilumine el corazón, porque no vas a vivir con traumas, no vas a vivir hablando de tu pasado, no vas a vivir hablando de tus fracasos, de tus derrotas. No, no, no. No vale la pena. No vale la pena desgastarse en eso. Aquí necesitamos es invertir un tiempo, una fuerza, una energía en cosas buenas y agradables. Por eso el Señor le dice, hombre, no estás lejos del reino de los cielos. No estás lejos del reino de los cielos.
Así está. Así está usted en este momento, acercándose cada día más y más a esa presencia gloriosa, a ese Dios maravilloso, excelente. No sé si quiera por un momento guardar silencio ahí donde se encuentra. Ese silencio donde sin palabra le estamos diciendo a Dios, Señor, solo sabemos que te amamos, Dios, y que te queremos amar cada día más. Y en este breve silencio, Señor, quiero decirte, Dios, que voy a ordenar mis pensamientos. Voy a ordenar mis pensamientos, que no me voy a ahorrar nada, Señor, con tal de amarte a ti, Señor. Te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar, Señor. Te voy a amar amando a los que tú creaste. Te lo voy a demostrar, Señor. Sabemos que no podemos andar con todo el mundo. Lo entendemos, lo tenemos claro. Pero no llegar hasta aborrecerlos. No llegar a odiar a las personas. Porque hay quienes hablan de odio. Hay quienes hablan de que no pueden juntarse con fulano o sutano. Amados del Señor. El apóstol Pablo en su momento, cuando era Saulo de Tarso, era el más odiado por el pueblo cristiano, pero después llegó a ser el más amado. Dios puede hacer de estas personas que hoy no son muy afables, no son muy apacibles, no son personas fáciles de llevar. Dios los va a cambiar, Dios los va a transformar. No hay arma más poderosa que el amor. No hay arma más poderosa que este amor tan grande. De hecho, usted y yo estamos aquí por amor. El amor de Dios en nosotros. El amor nos cayó, el amor nos tocó, el amor nos visitó. Y aquí estamos, vencidos por el amor. El amor vence. El amor cubre multitud de pecados. El amor levanta, el amor como el amor de una madre por sus hijos. Más grande es el amor de Dios por nosotros, mucho más grande. No sé si pueda levantar una o sus dos manos en este momento y decirle, Dios, gracias. Gracias por tan grande amor. Gracias por tan grande bondad. Gracias por tan grande misericordia, Señor. Porque yo soy uno de los que pregunta también. Dígale, Señor, yo soy como el escriba que pregunto, Señor. Pregunto y tú me respondes, Señor. Tú me respondes con tu sabiduría, con tu inteligencia, Señor. Que no es lo mucho que yo deba practicar. Es lo poco que entienda que es lo que debo practicar. No es lo mucho que yo lea, sino de lo que yo leo, lo poco que entienda es lo que me hace responsable ante ti. Señor, te amo, te bendigo, te exalto. Y solo te pido una cosa, Dios, que nunca me falte amor para ti y que nunca me falte amor para mi prójimo, para los que están a mi lado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor, y amén. Pastora Luceli, bendiciones. Qué gusto verla ahí en la pantalla. Le ruego nos regale sus saludos tan amables y nos diga en qué ayudó esta palabra. Buenos días, mi apóstol. Buenos días para todos los que están conectados. Yo creo que esta palabra es, podríamos decir como que lo principal en nuestras vidas. Y nosotros creo que como pastores, o espero yo que sea el pueblo de Dios también, con este mismo sentir, de entender que este primer mandamiento tiene que hacerse vida, tiene que hacerse carne en cada uno de nosotros, el entender que es amar a Dios primeramente sobre todas las cosas, o sea, por encima de circunstancias, pasando por encima de personas que nos acompañen o nos dejen de acompañar, por encima de, ¿verdad?, la situación económica, de salud por la que estemos pasando. O sea, es entender que es el primero. Cuando entendemos que es el primero, el Señor primero en nuestras vidas,
lo demás va a venir por respuesta de parte del Padre hacia nosotros. Me gustó mucho esto cuando se enfatiza que hay que amarlo con el corazón, alma, mente y fuerza. Esas 4 cosas son tan primordiales y creo que es bueno, mi apóstol, cuando usted las enfatiza y las menciona y nos las recuerda a través de este devocional, porque Dios tiene que estar en todas las formas de nuestras vidas, en todas las formas de nuestras vidas. Y eso nos va a ayudar a nosotros. Mire, si usted enfoca su mirada en el Señor, Él se encarga de lo demás. Por eso yo creo que dejamos de preocuparnos tanto, de angustiarnos tanto, de poner nuestra mirada en otras cosas, nos desenfoca. Pero cuando nos enfocamos en el Señor, mire, allí el Señor comienza a traernos paz, respuestas a lo que usted pueda estar aconteciendo o a lo que podamos estar aconteciendo. Tener a Dios en primer lugar es todo. Y cuando usted lleva esa pasión y la entiende que tiene que, cuando nos dice la segunda, ¿verdad? Después de ese primero, el segundo mandamiento es amar al prójimo. Es que cuando tú te llenas tanto de Dios, Él mismo te hace que ames todo lo que Él creó. A tu prójimo, a tus vecinos. Es entender que ellos también necesitan del Dios que tú tienes, del Dios que tú portas. Es entender que una palabra puede cambiar, una palabra de parte de Dios puede cambiar sus vidas también. Y eso te lleva a que tú puedas darle esta palabra, esta verdad que nosotros manejamos, este evangelio. Esto abre el entendimiento y lleva a otras personas también a que se encaminen al propósito que tiene Dios con sus vidas. Entonces, mi apóstol, esto es a lo mejor uno al comienzo dirá, bueno, esto es lo básico, pero es que en lo básico, en la base, es donde está el fundamento de todo. O sea, queremos construir algo a nivel espiritual, nuestra base, el Señor. Él es nuestra base, con Él es la roca, con Él nos fundamentamos y con Él viene todo el resto de las cosas. Entonces, mi apóstol, tremendo, poderoso, me guardo esta palabra en mi corazón. Cuando uno la va escuchando y va estudiando, así como usted nos los explica, yo digo, es tremendo porque Dios nos trae como que a memoria esta palabra para que, hey, enfócate en mí, esfuérzate en mi servicio, tranquila que lo demás, yo me encargo del resto. Enfóquense en el Señor, en su servicio, en el llamado, en lo que Dios tiene para usted. Mire, que lo demás, o sea, eso llega porque Él es fiel, Él no es hombre para mentir. Entonces, mi apóstol, muchas gracias, bendiciones y poderosa palabra. Amén, pastora Luceli, gracias también por su saludo, bendigo su vida y a todos ustedes les bendigo grande y poderosamente. No olvidemos que hoy tenemos reuniones, ¿no? Reuniones presenciales en nuestros lugares de culto, así de que no nos quedemos sin asistir. Les bendigo grande y poderosamente y mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a ver 6 a.m. Que tengan un feliz resto de día.